y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia Senti City Global, recibo un saludo muy especial de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y tengo la bendición de compartir con ustedes la meditación teoterápica en este día. Quiero compartir con ustedes la meditación que hemos titulado Necesidad de un avivamiento. Para entender lo que es un avivamiento, pues me remití a un diccionario bíblico donde se nos habla de una manera clara acerca de lo que es un avivamiento. Encontramos aquí que en muchos casos la palabra avivar significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Vemos que en la palabra del Señor se habla de muchas personas que volvieron a la vida después de estar muertos. Recordemos aquel niño, Primera de Reyes 17, versículo 22, que dice que el alma del niño volvió a él y revivió. También tenemos el ejemplo máximo de volver a la vida, que fue el Señor Jesucristo. Murió y al tercer día resucitó, es decir, volvió a vivir. Aun cuando en este sentido la palabra tiene más fuerza en lo que tiene que ver para nosotros en el día de hoy, porque hemos confundido el avivamiento con lo que es la predicación de la palabra del Señor, el evangelismo. El evangelismo pues son las buenas noticias, ¿sí?, del evangelio que se comparten. El avivamiento es una nueva vida, un nuevo comienzo. Entonces encontramos que ningún ser humano puede encender ese interés de despertar la conciencia de la gente, del pueblo, de la iglesia, a la sensibilidad de esa hambre espiritual que significa realmente lo que es un avivamiento. Es toda la vida espiritual, sea en el individuo o en la comunidad, en la iglesia o en la nación, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y ningún ser humano, ninguna persona puede programar un avivamiento, ¿sí?, porque solamente Dios es el dador de la vida, ¿sí? Solamente Dios puede avivar una iglesia que está muerta, un corazón de un cristiano, un hijo de Dios que esté apagado. Solamente el Espíritu Santo es el que enardece y el que aviva. Pero cuando profundizamos las tinieblas, cuando la decadencia moral alcanza pues los máximos niveles, como lo vemos en el tiempo de hoy, y de paso pues una iglesia fría, una iglesia que no se compromete, una iglesia tibia, muerta, cuando la plenitud de los tiempos llega a su máxima expresión de maldad, pues entonces llega la oración que sube de unos pocos corazones dispuestos, de unos pocos corazones arrepentidos y que de una manera sincera buscan al Señor. Un pequeño carbón encendido puede dar origen a un gran fuego, a un gran avivamiento en un lugar. Entonces, si nosotros realmente pudiéramos pensar lo que es un avivamiento, pues sabemos que puede llegar, pero por la acción del Espíritu Santo. El avivamiento siempre implica la predicación de la palabra del Señor, hablando del juicio venidero, del juicio divino, de la confesión de pecados, del arrepentimiento, de la aceptación de la salvación como un regalo de Dios gratuito, como también la autoridad de las Escrituras y el gozo, la disciplina de la vida cristiana. Aunque los avivamientos no duran, los efectos de esos tiempos de avivamiento pueden ser duraderos, pueden continuar, como se está viendo pues aquí en la Universidad de Asbury, en la ciudad de Kentucky,
donde unos jóvenes se reunieron en su tiempo de alabanza y adoración en la Universidad Cristiana, y resulta que esa reunión se extendió por horas y por días, al punto de que mucha gente de todo el país y de otros países vinieron a participar de ese movimiento, de ese tiempo especial. Parece que todavía continúan ellos en algunos campus universitarios con esas reuniones. Y se habla pues del arrepentimiento de la gente, de la conversión de la gente, de la reconciliación de muchos cristianos que se habían apartado de los caminos del Señor. Entonces, todo indica de que es posible que estemos viviendo y que ellos estén viviendo lo que realmente es un avivamiento. Pero vamos a ver aquí en la palabra del Señor lo que nos dice el profeta Habacuc, ¿cierto? Cómo nosotros no podemos provocar, no podemos programar un avivamiento, pero sí podemos pedir al Señor que ello ocurra. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí el profeta está orando al Señor, está pidiendo al Señor que avive su obra en medio de los tiempos difíciles que estaba viviendo. Entonces, el avivamiento es la renovación del primer amor. Es volver a esa senda antigua, es volver por ese camino de lo sencillo, de lo básico, del ABC de la vida cristiana. Y conlleva siempre, ese avivamiento conlleva siempre una convicción de pecado. Recordemos que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, el avivamiento es un nuevo comienzo, es un nuevo comenzar, es un nuevo empezar en la obediencia a Dios, en caminar en la perfecta voluntad de Dios, volver a esa senda antigua, volver a lo básico. Hoy por hoy la iglesia se ha tecnificado mucho, se ha virtualizado mucho la iglesia y entonces nos hemos sujetado muchas veces a los programas, ¿sí? Y al Espíritu Santo se le tiene encasillado, se le tiene reprimido. Entonces es volver a esa senda antigua, donde el fluir de los dones, donde el amor por la palabra, por la predicación del arrepentimiento, del juicio de Dios, es necesario para que la palabra obre en los corazones y haya ese redarguir del Espíritu Santo en esos corazones. Entonces, es volver a esa senda antigua aquellos que se han alejado de sus caminos. Testifica allí en Asbury de que mucha gente que muchos años estuvo apartado de los caminos del Señor, volvieron a Él, arrepentidos, confesando su pecado. Eso habla realmente de que el mover del Espíritu Santo está en ese lugar, está en ese movimiento. En nuestra realidad es que vivimos en un mundo completamente caído, un mundo completamente depravado, ¿sí? Donde se aplaude lo bueno y se rechaza lo malo, se condena y se critica lo malo, ¿sí? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces se violenta la ley de Dios, la palabra de Dios, y quieren hacernos ver que todo está bien, que todo es válido, que todo es permitido. Pecados socialmente aprobados, socialmente permitidos, y la iglesia muchas veces compagina con esa tendencia, con esa ideología. Encontramos en la Biblia ejemplos de avivamientos, de cómo se llama y cómo se promulga y cómo se quiere ver la manifestación del Espíritu Santo. El profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13 dice: Pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Habla de la religiosidad en la cual ha caído la iglesia en muchos tiempos, y estos tiempos no es la excepción.
Y aquí está hablando y la denuncia es: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está completamente apartado, alejado de Dios. Entonces, entender también que el carácter de los hombres en este tiempo lo denuncia la palabra del Señor. Segunda Timoteo 3, del 1 al 2, habla precisamente de eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, una vida egocéntrica, una vida completamente centrada en la persona, en el culto al mismo hombre, del culto a la belleza, el culto a la sabiduría, a las destrezas y a los hábitos y a los talentos de las personas. Entonces, aquí está el apóstol Pablo. Dice que en estos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, etcétera. Es decir, una cantidad de conductas como las que vemos en este tiempo. Luego es necesario que se levante una iglesia enartecida por el Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, una iglesia dispuesta a irrumpir, a interrumpir, a pararse en la brecha, a decir: esto no puede continuar así, ¿sí? Y arrebatar aquel terreno que el diablo ha venido ganando en la familia, en la iglesia, en las congregaciones, ¿sí? Él vino a matar, robar y destruir, pero muchas veces la iglesia permite que eso acontezca. Debe haber ese vivo celo como lo hubo en David, que peleaba, se enfrentaba al oso y al león para proteger el rebaño y para rescatar aquellas ovejas que habían sido tomadas. Pero es necesario que se levante esa iglesia comprometida. Entonces, el avivamiento es la respuesta de la iglesia del Señor, ¿cierto? Al llamado que mismo Dios hace de volverse a Él para poder cumplir el propósito, para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Es necesario entonces un avivamiento en estos tiempos, sí. Necesitamos un avivamiento. Y ese avivamiento comienza en nuestro corazón, comienza en nuestra vida. Y debemos volver a ese primer amor. Por ahí comienza el avivamiento. Y estar completamente apasionados por nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, por el Evangelio, por las almas, por los perdidos. El avivamiento comienza simplemente allí en el corazón, en un corazón dispuesto, en un corazón arrepentido, ¿sí? Allí comienza. Comencemos a alejarnos del pecado. Si queremos estar avivados, tenemos que estar más cerca al fuego del Espíritu Santo. Tener un corazón dispuesto y alejarnos del pecado, alejarnos del mundo. Debemos desear de corazón un cambio en nuestras vidas, una transformación. No podemos esperar resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo. Entonces debemos reavivarnos en el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Luego debemos mantener ese fuego encendido en el altar, como dice el libro de Levítico versículo 6, verso 12. Dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, ¿sí? Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Un avivamiento puede durar, ¿sí?, mucho tiempo, pero eso depende de Dios, pero también es propiciado, ¿cierto?, por la persona, por el sacerdote que se acerca de esta manera. Dice que cada mañana el sacerdote pondrá leña en el altar, cada mañana, ¿sí? Pero si dejamos de poner leña, si dejamos la oración, si dejamos el ayuno, si dejamos la obediencia a Dios, pues el fuego se va a ir apagando, se va a ir extinguiendo. Y de esa manera, pues el enemigo va a tomar posesión y las tinieblas van a comenzar a tomar y a llenar más espacio. Leer la palabra de Dios, aplicar las 5 guías de alimentación,
Es fundamental que la palabra de Dios more continuamente y habite constantemente en nuestro corazón y en nuestros labios. El Espíritu Santo, recordemos que Él nos ha llenado de su fuego y es necesario avivarlo, mantenerlo encendido. ¿Sí? En Lucas capítulo 3, 16 dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Luego es necesario que se levante esta iglesia determinada a buscar realmente ese avivamiento. Entonces veamos 4 principios ligeramente acerca de cómo se produce un avivamiento. En primer lugar, miremos el pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el primer principio es que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere el tiempo propicio. Debemos ser personas que nos humillemos delante del Señor. Recuerde que el que se humilla será exaltado, pero aquel que se llena de orgullo será quebrantado, será humillado. Entonces, dice sobre el cual es invocado mi nombre. Ese pueblo es el que está llamado a humillarse ante la presencia del Señor. Esto es reconocer nuestra insuficiencia, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra limitación. ¿Sí? Eso es ser humilde, porque no somos perfectos, ¿sí? No nos las sabemos todas y necesitamos constantemente, permanentemente de la presencia de Dios, de la ayuda de Dios en nuestra vida. La clave está en reconocer que le hemos fallado al Señor, que hemos sido débiles, que hemos cometido pecados, como lo solía hacer muchos hombres en la Biblia, como Nehemías. Hemos pecado, nos hemos corrompido, nos hemos apartado de ti. ¿Sí? Confesar la falta, confesar el pecado. Se necesita también ese grado de humildad. Todo comienza, ¿sí? Todo avivamiento comienza con la humillación ante nuestro Dios. Doblando nuestra cerviz, nuestras rodillas, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestro pecado y de esa manera llegar ante la presencia del Señor. El segundo principio para que se dé un avivamiento es orar, la oración. La oración es una de las armas más poderosas que existe en el universo. Pero ¿cuánto nos cuesta orar? ¿No habéis podido orar siquiera una hora? Les dijo el Señor. Es la importancia de la oración. No tiene que olvidarse en la iglesia, en la vida de los hijos de Dios. Recordemos que el Señor nos dio pautas, nos dio la regla de oro. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Recordemos la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa era la actividad más importante de esta iglesia naciente, la oración, el compartir unos con otros. ¿Sí? Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la casa, templo. Mi casa será casa de oración será llamada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cuerpo del Espíritu Santo tiene que ser una casa de oración. El tercer principio dice, y buscar en mi rostro. Es procurar estar en intimidad con Dios. Dejar la prisa, dejar la carrera, dejar el afán y dedicar tiempo a estar en ese cara a cara con el Señor. Buscar el rostro del Señor. Entonces es procurar estar en esa intimidad con el Señor. Entre más cerca estemos de Él, pues más santificados vamos a estar, más consagrados vamos a estar ante su presencia. Luego hay que desear sinceramente
la presencia del Señor. El rey David decía solo una cosa: he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, en el Salmo 27. Solo una cosa le he pedido al Señor y esta es la que deseo y esa es la que voy a buscar: estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para adorarle, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Ese es el deseo que tiene que haber en el corazón del Hijo de Dios, que desea ver la manifestación de Dios en un avivamiento. Y, por supuesto, pues apartarse del pecado, de toda conducta reprochable delante del Señor, separarse para Dios, consagrarse para Él, para sus propósitos santos, ¿sí? Porque Dios no nos puede usar si estamos inmersos en el pecado, porque Dios es como un buen cirujano. Un buen cirujano podrá usar un bisturí viejo, pero jamás podrá usar un bisturí que está sucio, contaminado. Y Dios puede usar a la persona más incapaz, ¿sí? La persona con menos preparación. ¿Quiénes eran los apóstoles? Hombres sin letra y del vulgo los llamaban. Pero sin embargo tenían sus corazones dispuestos y Dios los usó. Entonces recordemos que Dios mira el corazón y el deseo debe ser ese: es querer conocer la voluntad de Dios y someternos a ella cada día. Es estar siempre conectados con la fuente de poder, el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y cuarto principio para que podamos ver un avivamiento es la conversión. Convertirnos de nuestros malos caminos, dejar la senda equivocada, dejar el camino equivocado, dar ese giro de 180 grados y regresar a la senda antigua, regresar al Señor. Eso habla del arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios está siempre dispuesto. Dios está siempre dispuesto. Y finalmente vemos que en el libro de Oseas, en el capítulo 10, verso 12, dice: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Entonces, habla de que debemos preparar el terreno, de que debemos preparar el barbecho. El barbecho es un terreno preparado para la siembra, porque es tiempo, dice el Señor, de buscar a Dios. El tiempo es ahora. El tiempo agradable, Señor, es ahora, donde debemos promover un avivamiento, ajustando nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras actividades a los parámetros de Dios. Y de esa manera podremos ver la manifestación de Dios en un avivamiento en nuestra vida. Que lo necesita nuestra iglesia, que lo necesitamos nosotros como personas, como siervos de Dios. Necesitamos ser avivados. Entonces, vemos que el apóstol Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, busquemos el rostro de Dios y procuremos hacer siempre su voluntad, usando siempre las estrategias que Él nos da por medio de su palabra. No hay que inventar absolutamente nada. No hay que improvisar absolutamente nada. Es volver a lo básico, volver a la sencillez, volver a ese primer amor, volver a la pasión por el Señor y por su palabra, por el Evangelio, por la gran comisión. Y entonces el Señor estará allí manifestándose con poder. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana, en este día, por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia, por nuestra iglesia, Señor. Necesitamos un avivamiento urgentemente, Señor, en estos tiempos difíciles. Y así, Señor, como el profeta Habacuc te oraba, te decía, hoy también nosotros tomamos esa oración
Y te decimos, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos convulsos, difíciles, peligrosos, Señor. Haz conocer tu palabra y usa nuestras vidas. Usa tu iglesia, Señor, para que, oh Dios del cielo, a través de ella, tú, Señor, impactes el mundo, el entorno, Señor, oh Dios del cielo, y se produzcan, oh Dios del cielo, arrepentimiento genuino en el corazón, conversiones y salvación, Señor, de las almas. Señor, nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia, para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.